Buenas noches, hermanos. Estamos en el segundo domingo del año y vamos a ver hoy el mandamiento número 1 de Jesús, descrito en el Evangelio de Mateo capítulo 5. El Señor comenzó su ministerio después de haber sido bautizado en el río Jordán. Luego fue al desierto, donde fue tentado por el diablo y venció al diablo en las tentaciones, y entonces ya se fue a la zona de Capernaum, en Galilea, y empezó a elegir a sus discípulos y empezó a predicar a la gente que estaba ahí en la orilla del mar. No era un balneario, era una zona de trabajo, había numerosas lanchas pesqueras y mucho comercio en Capernaum, pero ahí llegó el Señor con una voz fuerte y clara diciendo este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje breve, un mensaje profundo, un mensaje de mandamiento, un mandamiento de Jesús. Fíjese que los hombres de todos los tiempos y latitudes han percibido la existencia de la divinidad. En cada país, en cada rumbo, en cada reino, en cada cultura, siempre han tenido una imagen de Dios. Algunos piensan que es un sol, otros piensan que es un buey, o que es un lobo, o es un monstruo, o es un Dios sin forma, pero tiene una conciencia de que Dios existe, y que Dios es poderoso, y que Dios está airado. La conciencia de los hombres le ha hecho ver que su relación entre Dios y los hombres está rota. Por eso hacen sacrificios humanos, por eso hacen sacrificios vegetales y animales, pensando en contentar a los dioses con ese tipo de ofrendas. Se dan cuenta de que el hombre ha pecado. Las civilizaciones más antiguas adoraban y servían a los dioses y trataban de aplacar su ira con ofrendas y rituales complejos, sacrificios de animales y hasta humanos. Algunos ofrecían a recién nacidos, otros ofrecían a doncellas hermosas, les sacaban el corazón y lo ofrecían a sus dioses. Pero todo esto era inútil porque Dios no se aplaca de esa manera. Ahora, los fundadores de las grandes religiones filosofaron buscando encontrar a Dios mediante conocimiento, meditación humana, echando a volar toda su imaginación y toda su fantasía. Pero tampoco esto funcionó, porque se convirtió en fantasía y superstición. Todo era algo que se imaginó algún hombre muy inteligente y creó una fantasía. Estas doctrinas humanas llevan a los hombres a diferencias y conflictos, y los que piensan de una manera están peleados con los que piensan de otra manera. Y cada vez que vemos a gente peleando por la religión es porque están obedeciendo sus propias creencias, sus propias fantasías, su propia superstición. Y eso genera divisiones, conflictos, guerras santas. Se llamaban guerras santas porque estaban defendiendo a Dios, pero realmente no, estaban defendiéndose a sí mismos de sus creencias ocurrentes. Porque el hombre, por más que se esfuerce, no puede alcanzar al santo Dios. Tampoco puede el hombre cubrir su pecado con buenas obras, ni con avances científicos, ni existe una sustancia en el mundo que pueda limpiar el pecado que el hombre ha cometido. Ni el dinero, ni la sangre humana, ni los químicos o antibióticos pueden borrar los pecados. Nuestro Dios entonces tuvo misericordia. Y dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús vivió entre nosotros por 30 años antes de comenzar su ministerio, experimentó nuestras necesidades, vivió nuestra condición, padeció nuestras debilidades y padeció las tentaciones que nosotros tenemos también. Pero en todas ellas no pecó. Por ello, al iniciar su ministerio, el Señor pronuncia este primer mensaje:
el primer mandamiento, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este tema, en este mandamiento de arrepentirse, es que hay necesidad de arrepentimiento, y esto denota una actitud equivocada del hombre, una conducta pecaminosa en el hombre que lleva a completa perdición. Debemos entenderlo, porque si no lo entendemos, si no lo creemos, si no lo aceptamos, seguiremos en el mismo rumbo hasta la muerte. La causa de nuestra condición, de nuestra perdición, de nuestra condenación, de nuestra corrupción, de nuestra violencia, de nuestra condenación, es una sola, el pecado. Y el pecado es la desobediencia a Dios. El pecado es la desobediencia a Dios. En Romanos 3:23 dice así la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, es porque nuestra alma está llena de pecado, porque no podemos seguir en esa misma dirección. Así que el Señor lo primero que dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Satanás engaña al hombre haciéndole pensar que no es tan malo. Dice, no, pues yo no le hago mal a nadie. Todos cometen errores, todos. O millones lo hacen. Incluso los grandes malhechores encuentran justificación para sus actos. Lo hicieron, según ellos, para bien de alguien, pero generalmente lo hicieron para bien suyo y se perdieron en condenación. Pero el mandamiento del Señor dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso produce, esta orden de Dios produce en el hombre la necesidad de arrepentirse. Segunda cosa que debemos tener atención: el arrepentimiento significa un cambio completo de dirección. Si vamos hacia allá, hacia la muerte, hacia la condenación, debemos dar la vuelta para regresar hacia nuestro Dios, hacia la vida eterna, hacia la obediencia, hacia el camino de salvación. Hay que arrepentirse, quiere decir girar y regresar a donde estábamos en un principio. El arrepentimiento significa reconocer que venimos de Dios, pero nos estamos alejando de Él y seguimos pecando. Pero proceder al arrepentimiento es necesario. Primero, reconocer que somos pecadores, que vamos mal, y entonces regresar. El salmista David, el rey David, después de haber cometido un pecado muy horrible, dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es un reconocimiento de tu maldad. David lo reconoció y se arrepintió y no lo volvió a hacer por el poder de Dios. Una de las traducciones de la palabra arrepentimiento que me gusta mucho es volver a casa. Arrepentimiento es volver a casa. Como ocurrió con el hijo pródigo, que se había ido a malgastar los bienes y vivir perdidamente, cuando ya no tenía nada, cuando estaba enfermo y flaco, hambriento, decidió volver a la casa de su padre. Eso se llama arrepentimiento. El Señor nos invita a arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el momento de regresar a Dios. El arrepentimiento es mucho más que remordimiento y sentirte mal y estar ahí triste en un rincón. Es más que reconocer la culpa y morir con la culpa encima, no. El arrepentimiento no es ocultar las evidencias y negar el pecado. Yo no fui, pruébamelo, yo no fui. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer el pecado, confesarlo a Dios, confesarlo a quien hemos ofendido y abandonarlo para no volver a hacerlo nunca más. Eso es arrepentimiento. Ahora, punto 3. El arrepentimiento es la única respuesta del hombre que agrada y a nuestro Dios y la puede aceptar. La única respuesta. Muchas veces tratamos de olvidar nuestro pecado, ocultándolo, olvidándolo, cubriéndolo con buenas obras.
la cual podría engañar y convencer a otros hombres, pero nunca puede engañar a nuestro Dios. Nunca. Él pide arrepentimiento y confesión. ¿Lo vamos a hacer? Algunos religiosos y monjes diseñaron un sistema religioso de autocastigo, con flagelo, con sufrimientos, con ayunos prolongados, para purgar el pecado que tenían. Pero Dios no ordena eso, ordena arrepentimiento. Otros crearon un sistema mercantil de pago de indulgencias para borrar los pecados. Tienes un pecado, debes 200 liras. Pues ahí van los 200 liras, ya se borró. No se borra con dinero humano, nunca. El Señor dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuarto punto, el arrepentimiento solamente es posible ahora que el reino de los cielos se ha acercado. Antes, lejos de Dios, aunque te arrepintieras no tendrías nada, pero ante la invitación del Señor Jesús, sí puedes arrepentirte. Solamente la presencia del Señor y el Espíritu Santo pueden crear en el hombre la convicción de pecado. Y en Lucas 5:8 se narra el momento precioso de la pesca milagrosa, cuando Pedro, al darse cuenta de la presencia del Señor Jesús, se arrodilló y dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué él confesó? Porque ahí estaba el Señor en persona. Y ahora que el Señor se ha acercado, debemos reconocer que somos pecadores. Isaías, el profeta, al ser llamado a la presencia de Dios, su primera convicción al ver el santuario celestial y al que estaba sentado en el trono fue de ay de mí, porque soy muerto. Porque siendo un hombre de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él pensaba, estoy muerto, soy un pecadorazo y estoy aquí viendo a Dios. El Señor envió un carbón encendido en las manos de un león, la tenaza de un ángel, para tocar su boca, la cual purificó sus labios y quitó su pecado. Pero la sangre de Cristo es lo que nos limpia para siempre. Cuando ponemos nuestros ojos en los hombres, así sean muy cristianos, no tenemos ninguna convicción de pecado. A lo más nos vamos a percatar de las fallas que puede tener ese pastor o ese cantante o ese religioso. Y nos atrevemos a juzgar a otros, porque la presencia de otras personas no nos genera convicción de pecado. Pero si ponemos los ojos en Cristo, tan llenos de amor, de gracia y amor, podremos comparar nuestra presencia inmunda por el pecado y escuchar su voz que nos dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quinto, el arrepentimiento es urgente en tanto que el reino de los cielos está cerca, porque un día el reino de los cielos se va a alejar y ya no habrá más tiempo para arrepentirse. El mensaje de Dios por medio de los profetas fue de juicio por el pecado y una invitación al arrepentimiento. Jonás presentó un mensaje de Dios a Nínive y toda la ciudad procedió al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En Isaías 55, 6 y 7, apunten esa cita, el Señor dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 3 compromisos debemos hacer hoy. Tómalos en cuenta. Primero, reconocer que somos pecadores y que no nos podemos perdonar nosotros solos, ni podemos transformarnos ni santificarnos nosotros solos. Segundo, saber que Jesús el reino de los cielos se acercó y ahorita estamos todavía en tiempo aceptable para el arrepentimiento. Y tercero, tomar la decisión, quiero volver a Dios, aprovechando la gracia del Señor Jesucristo y experimentar ese giro de 180 grados, dejando el pecado para seguir a Cristo.
¿Querrá usted obedecer este primer mandamiento? ¿Está dispuesto a arrepentirse? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu invitación. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados por ti, que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y queremos volver a ti en un proceso de santificación. Gracias, Señor, por venir a buscarnos, por enviar a tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El próximo miércoles vemos el segundo mandamiento de Jesús.